El Señor es bueno. El Señor es bueno en gran manera. Gracias a esa misericordia estamos aquí. Gracias a su bondad estamos aquí. Gracias al Señor por su palabra, por estar siempre allí. Sin ser merecedores de nada, el Señor nos da mucho, nos da tanto. Bueno, mis hermanos, yo les invito a orar. Vamos a orar. Que el Señor me ayude y lo ayude a usted también a tener un corazón dispuesto a recibir esa palabra que el Señor me ha dado en esta mañana para ustedes. Señor bendito de gloria, mi Padre, aquí estoy delante de ti, delante de tu presencia. Señor, gracias porque puedo dirigirme a ti como mi Padre, como mi Salvador, como mi Redentor, el que quiere todo el bien para mi vida. Señor, gracias. Gracias porque tú no tienes, Señor, comparación. No podemos comparar tu amor y tu misericordia con nada, Señor. Porque tú lo has dado todo sin nosotros merecerlo. Tú has dado todo sin pedir nada a cambio, Señor. Gracias. Señor, te ruego que obres en mi vida y en los corazones de mis hermanos en esta mañana, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes los cristianos decían mucho, ¿y a su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y quién viene? Cristo. Y decían, Maranata. Ay, yo como que estoy vieja. Maranata. Cristo viene. Maranata significa Cristo viene. Sí, eso significa Maranata, por eso era que lo decían cada rato. Y nosotros tenemos que recordar de que Cristo viene. Ese es nuestro anhelo. Si a usted le preguntan, ¿usted qué hace ahí en esa iglesia? ¿Usted por qué es cristiano? ¿Usted qué responde? Sigo a Cristo. ¿Pero por qué sigue a Cristo? En todos nosotros hay un temor muy grande. Y es un temor a perdernos. Ayer una hermana decía que ya no estaba segura si estaba salva y eso le daba ansiedad. Es verdad, a todos nos pasa, porque no nos sentimos bien delante de Dios, sabemos de que fallamos, y no somos locos, sabemos cuando cometemos errores, sabemos cuando pecamos, y aún hasta con el pensamiento debido a eso, a que somos pecadores, entonces tenemos temor de que si somos salvos o no, pero tenemos que estar seguros de la salvación del Señor. Debido a esa seguridad le va a dar a usted el empuje para vivir en santidad, aún sabiendo de que va a fallar, pero usted no lo hace premeditadamente. Pero bueno, eso es un tema, eso es otro tema. Bueno, yo les voy a hablar esta mañana de una palabra la cual escuché hace muchos años y que a mí se me vino a la mente esta semana y yo dije, me cabe bien al mensaje que tengo preparado. Entonces, la palabra es una palabra que usted tal vez no la ha escuchado nunca, tal vez de pronto la va a escuchar por primera vez aquí, pero es una palabra secular que es anomia. Anomia es un término que se emplea en la sociología para establecer que una sociedad vive o una persona vive sin leyes, sin normas, que pasa por alto las leyes y las normas establecidas por Dios y por los hombres. Vive bajo su propia ley y vive a lo que a él bien le parece y como para lo que es bueno según él, en su moral, en su vivencia, en su religión y en toda su vida. Y hubo un hombre en la Biblia, un profeta, que vivió en un tiempo de anomia, donde su nación estaba en anomia. Y él se lo dijo claramente al Señor. Y ese profeta vivió en un tiempo, que es el tema el tema es anomia, el título que le di a esta predicación es Fe en un mundo en estado de anomia espiritual.
Usted y yo estamos viviendo ahorita en un mundo de anomia espiritual, donde cada quien hace lo que bien le parece y busca a Dios según ellos a su manera. Pero el jueves aprendimos, y si usted no vino el jueves, vea la predicación del jueves, que a Dios no se le busca como a nosotros nos parece, sino como Él lo establece, como Él lo dice. ¿Y cómo usted quiere saber cómo Dios lo dice? Lea la palabra del Señor. Si usted no tiene claro cómo Dios quiere que usted lo busque, lea la palabra del Señor. Porque usted no le puede venir a Dios con cualquier cosa. Está bien, Dios recibe las ofrendas, los diezmos, recibe su vida y lo recibe tal cual como usted es. En el momento que usted llega, Él lo recibe, lo perdona, lo transforma y lo hace nueva criatura. De ahí esa nueva criatura va a caminar con las normas y establecimientos que Dios tiene para la adoración y para todo, para caminar en la vida secular y espiritual. Amén. Si usted no lo tiene claro, lea la Biblia. Y ahí va a tener muy claro todo eso. Bueno, yo hoy estoy estrenando un aparato que, mis hermanos, es un proceso mediante el cual, pero gracias le damos a Dios por la tecnología. Este profeta del cual les estoy hablando se llama Habacuc. Búsquelo ahí en su Biblia. Cuento hasta 5. 1, 2, 3. ¿Quién me lo... Tenían el pastel ahí. Tenían el pastel acá. ¿O ahí aparece? No. ¿Quién sabía que yo iba a hablar de Habacuc? Se dejaron ganar de la hermana Tulia. Se dejaron ganar de la hermana Tulia. ¿Cómo se ve que sí lee la Biblia? Usted la lee en el celular. No digo que no la lea. Pero a mí me encanta y soy de las que le gusta usar la Biblia. Y cuando usted abre, usted sabe dónde está y se ubica. Amén. Vamos a leer Habacuc, capítulo 1. Solo vamos a leer los 4 primeros versículos. Ya que de este libro yo les voy a hacer una serie de este libro. Cada vez que me pare aquí, durante 1, 2, 3 prédicas, voy a hablar de Habacuc. Entonces, leamos el profeta Habacuc. ¿Quién me dice cuáles son los libros que están antes de Habacuc sin ver la Biblia? En orden, desde Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Cuál es el libro que está antes de Habacuc? Nahum. Y después Sofonías. ¿Se acuerdan cuando veníamos a la iglesia y eran lo que llamaban escuelas dominicales y aprendíamos esas pequeñas cosas? Bueno, vamos a arrancar mirando en de este hombre de Dios que además de ser profeta era un salmista, componía canciones. En el último capítulo vemos que allí había una canción que él escribió. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 de Habacuc hasta el versículo 4. Esta es la profecía del Señor que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y de destrucción por todas partes, y hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Amén. ¿Usted cree que este hombre estaba viviendo en una nación buena en ese momento? Donde describe todo esto. Y este libro fue escrito hace 2600 años. Este hombre vivió en el año 600 antes de Cristo y obviamente usted se preguntará,
¿Y qué tiene de relevante lo que dijo una persona hace tanto tiempo atrás? Y en una cultura tan distinta a la de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y en realidad, en todo lo que escribió en el Antiguo Testamento, porque él está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento fueron tomadas estas palabras. Lo que él escribió, me refiero a todo el libro. Y algo muy importante que dice ahí, él dice que el Señor él sentía que el Señor lo había abandonado y que el Señor estaba callado ante todo lo que estaban viviendo. ¿Y qué estaban viviendo? Si usted no ha leído Habacuc, yo le voy a hacer una breve introducción, un breve resumen de qué era lo que estaba viviendo este hombre. Usted sabe que Israel tuvo un rey cuando todavía estaban unidos, estuvo un rey muy bueno, que se llamó Josías. Ese fue el último rey bueno que tuvo la nación de Israel, estando todavía, pues, unida. Unida no, que estaban Judá y Israel, pero de Judá. Entonces este rey murió y vino entonces otro rey llamado Joacim, que era hijo de Josías. Y esta nación fue invadida por los asirios, comenzaron a invadirlos, comenzaron a subyugarlos, comenzaron a tenerlos oprimidos. Y no solo eso, a pesar de que estaban viviendo esas condiciones, el pueblo se apartó de Dios. A lo que Josías murió, el pueblo se olvidó de Dios, como si ellos nunca habían leído la ley, como si ellos nunca habían conocido a Dios. Se apartaron, a pesar de todo el mal que estaban viviendo. Y Dios levantaba profetas, y esos profetas hablaban, y esos profetas hablaban de parte de Dios. Pero Habacuc fue un profeta en particular. Fue un profeta el cual no estaba hablándole al pueblo. Fue un profeta el cual se levantó y comenzó a hablar delante de Dios, no delante del pueblo. Y le comenzó a decir a Dios que qué era lo que estaba pasando. Que ellos estaban en una total condición de anomia. Que lo que estaban viviendo era una situación que lo estaba asfixiando a él como persona. Y estaba asfixiando a su pueblo. Y él llega delante del Señor en esta condición, y después cuando se unieron todos estos pueblos para atacar al pueblo de Israel y invadirlos, se unió Egipto, que en ese momento tenían el rey Necao, se unió con los asirios, y ellos entonces vinieron y se llevaron a una parte. Dejaron a otra parte, se llevaron una parte. Primero se llevaron a los que tenían más dinero, los que tenían poder, los hijos de los reyes, los sacerdotes, se los llevaron primero, fueron dejando una parte y así. Pero no con todo eso, cuando ellos estaban más o menos en una tranquilidad, se levantó otra nación dirigida por Nabucodonosor, que eran los babilonios. Se levantaron, primero ellos fueron acabando con todos los imperios que habían, entonces acabaron con Nínive. ¿Sí se acuerdan de Nínive? Acabaron con Nínive, después acabaron y no acabaron, sino que ganaron las batallas con los egipcios y los asirios. Entonces quedó Israel en esa tensión de que ese pueblo venía a donde ellos. Y en todo este capítulo después, Habacuc describe cómo fue, qué era lo que esa gente hacía, porque eran terribles, hacían cosas horribles. Eran una gente que estaba totalmente endemoniada, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad que yo esté acá predicando. ¿Qué pasó entonces aquí con este hombre? Usted tal vez se hace esa pregunta, ¿por qué este hombre fue tan atrevido, verdad, de hacerle esas preguntas a Dios? Son preguntas las cuales nosotros pensamos, pero no nos atrevemos a decirlas, porque creemos que si no las decimos, Dios no las sabe que nos las estamos preguntando. ¿Sí? No somos capaces. Decimos, no, si no lo decimos es como si Dios no se enteró. No, Dios lo sabe. Pero no tenemos el valor de decir a Dios esas palabras. Yo no pretendo extenderme un poco con este mensaje, voy a ser muy concisa, debido a que hoy tenemos un día especial.
Pero yo quiero traer a reflexiones que en nosotros la religión ha hecho tanto daño, porque yo no vivo una religión. Yo no sé si usted tiene una religión, yo no. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo soy salva porque Cristo murió por mí. Yo no me vengo a congregar aquí porque quiero rendirle culto a alguien o porque quiero llenar una asistencia de que vean que yo vengo. Yo vengo aquí porque el Señor me dijo que yo tengo que congregarme y que yo tengo que hacer comunidad con mis hermanos y que un tizón solo se apaga y que un tizón con otros tizones se prende. Y por eso usted se congrega. Yo lo hago por eso. Yo no sé si usted ha entendido por qué lo hace. Este lugar es un sitio el cual nos pertenece a nosotros y que nosotros debemos cuidarlo. Esto no le pertenece a los pastores, esto no le pertenece a los líderes, esto le pertenece a cada uno de ustedes que están aquí. Y por eso hay que cuidarlo. Y por eso es que nosotros ofrendamos y por eso es que nosotros diezmamos. ¿Por qué? Porque es que esos diezmos no van dirigidos, y bueno, yo no iba a hablar de diezmos, pero ya me fui por ahí. Esos diezmos no van dirigidos al bolsillo de los líderes de la iglesia o de la cabeza que está ahorita dirigiendo la iglesia. Entonces, ¿usted cree que esta luz se paga con qué? ¿Y usted cree que esos ventiladores que le refrescan esa luz se paga con qué? Y el aseo, y todo lo del papel que usted usa ya, que viene y agarra así sin compasión un poco de papel así. Sí, y en su casa no lo hace. Su casa es así, poquito. Y aquí hace así. Pero si eso está saliendo también de usted, porque el Señor sí provee, multiplica, pero lo usa a usted, a cada uno de ustedes y a mí, para la provisión de este lugar. Entonces sáquese ese chip que el diablo ha usado tremendamente para atacarnos y decir de que somos unos ladrones y que estamos robando y que estamos pidiendo. No, no. Usted si va a una universidad, a un colegio, usted tiene que pagar. Los colegios públicos no se sostienen solos, se sostienen por la ayuda del Estado. Y los colegios privados se sostienen con las mensualidades que pagan. Entonces usted cree que usted va a permanecer aquí, en un lugar el cual usted viene, lo tienen bonito, pintado, con ventiladores, y exige, y estos micrófonos, y eso. Sí, toca un tema que no iba a tocar, pero bueno, me fui por allá. Entonces el Señor llama a este hombre, a Habacuc, y él comienza, que yo dije, pero ¿en serio que este hombre empieza así, haciéndole reclamos a Dios? Y Dios no editó esto. Ahorita que se usa mucho eso de editar los videos, y quitar y poner y cambiar y hacer como que la persona está diciendo una cosa, pero en realidad no dijo eso. Dios no lo editó. Ahí lo puso, y en el canon de la Biblia entró Habacuc. Y el Señor no quitó eso de ahí, lo dejó ahí. Entonces Habacuc nos abre la puerta y nos deja ser humanos, porque como humanos vamos a tener dudas. Como humanos vamos un día a preguntar el por qué y el para qué. Como humanos lo vamos a hacer. Todo que yo he sido una, yo fui una. Porque comencé a repetir como lora lo que escuché dentro de las congregaciones. A Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Y viene un hermanito y tú estás con tremendo problema y estás llorando. Hermano, no, con aquella cara de ángel, santo de Dios. A Dios no se le pregunta por qué, sino para qué, hermana. Y usted dice, bueno, no lo digo, pero lo pienso, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y aunque usted no lo diga, usted se lo está preguntando. Y esa es la duda, esa es la gran diferencia entre la duda y la incredulidad. Y usted ahí no está siendo incrédulo porque usted igual cree en Dios, pero usted está preguntando, se está haciendo una pregunta. Y por eso Habacuc aparece aquí, entre los profetas. Y no es una profecía el cual se la está dando al pueblo, es algo que él está teniendo una conversación con Dios y le está haciendo las preguntas. Está siendo sincero, está teniendo intimidad con Dios, y eso es lo que a nosotros nos falta. Porque si usted no tiene intimidad con una persona, usted no le pregunta, usted no le cuenta sus cosas, porque sabe que esa persona no está siendo sincero con usted.
pero Dios le entregó a usted todo, le dio todo. Entonces usted puede ser sincero con Dios y decirle: Dios, a mí, ¿por qué? ¿Por qué yo? Los nombres de los profetas tenían un significado, el cual abría como el preámbulo a lo que Dios iba a hablar. Estuve investigando porque yo no sabía y no entendía esto, lo de la música, porque dice que está en tal nota, que está en clave de sol, hay unas claves. Entonces Juan, que está por ahí, sabe de eso. Si usted le da las notas, sí, Juan, pero no le da la clave en la que usted va a tocar eso, ¿cómo hace? ¿Se puede? Te dice, eso está en clave de sol. Y ahí en clave de sol, los de música comienzan por ahí. Ah, está en clave de sol. Para ellos eso es una lectura que entienden. Usted y yo no, porque somos personas naturales. Ellos son personas musicales. Entonces, es una clave, el nombre es una clave. Y este nombre de Abacú, cuando lo busqué, yo dije, pero esto no tiene que ver con esto. Porque ese nombre significa abrazar. No le voy a decir el hebreo, el griego, porque eso se nos olvida, se nos queda en lo que es en español. Abrazar significa abrazar. Pero esa palabra en griego y arameo también significa luchar. Y también significa levantar polvo. Y yo dije, bueno, y eso estuvo en mi mente. Y el Señor me trajo la lucha que tuvo Jacob con el ángel. Y en una lucha que hay, y se abrazan, y están luchando, y se abrazan, y están luchando, en esa lucha se abrazan. Y como en ese tiempo no había cemento, había polvo, y en esa lucha levantan polvo. Y el Señor me habló y me hizo entender, eso es lo que significa el nombre de Abacú, no está desasociado una cosa con otra, se complementa. Lo entendí, es viendo lo de Jacob. Y Jacob luchó, pero estuvo ahí abrazado. Y dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces en esa lucha y en esa pregunta, usted puede preguntar por qué. Porque Jacob preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y no dice toda la conversación, pero tal vez le dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Pero él sabía que ese hombre era un hombre, no cualquier hombre. Debido a eso se abrazó y luchó con él hasta recibir su bendición. Entonces, si usted tiene dudas, si usted tiene tal vez confusión en su vida, debido a alguna situación, debido a alguna experiencia, debido a alguna enfermedad, pregunte por qué, pero no con incredulidad, sino con duda. Porque no es lo mismo un oncólogo que te diga y te explique lo del cáncer cuando tienes un diagnóstico de cáncer. Y él te dice, bueno, el cáncer es una enfermedad que las células que te ataca, que va atacando las células, que ataca tal parte, y te dice su parte médica y científica y te lo explica. Y tú te quedas pensando que tienes cáncer y que te vas a morir y no escuchas al médico, sino que de una vez te dicen cáncer, muerte, enseguida. Sí. Y enseguida te preguntas, ¿y por qué a mí? Si ahí hay uno que es más malo, ahí hay uno que roba, ahí hay uno que hace, ahí hay uno que deshace, y yo, que soy una ama de casa, que yo trabajo, que yo no le hago mal a nadie, ¿por qué a mí? Sí, ¿por qué a ti? ¿Por qué? Se vale decir por qué, porque Abacú nos está abriendo aquí la puerta a ser humanos, al preguntar por qué. Y después Dios en su momento, viendo el corazón, te responderá. Me baso también en que usted conoce a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. ¿Ha leído? Cuando Dios le dijo a Zacarías, el ángel le dijo que iba a tener un hijo, Zacarías, ¿qué dijo? Y le vino, le cerraron la boca, mudo. Pero también después, 6 meses después, vino una mujercita por allá, virgen, que también el ángel se le apareció
y le dijo que iba a ser madre. Y fue la misma pregunta. ¿Por qué yo? Si yo no he conocido hombre, yo no he conocido varón, yo soy una mujer virgen, ¿cómo que voy a quedar embarazada? ¿Cómo? Hizo él la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay ahí? El corazón. La incredulidad y la duda. Vemos que no fue lo mismo, pero fue la misma reacción. Entonces, cuando usted escucha un diagnóstico malo de un médico, usted lo va a escuchar como que a él como que no le importara, porque los médicos vienen para más remate y cruzados de piernas o viendo la computadora y ni siquiera te ven a los ojos, te dicen, no, es que usted tiene cáncer. Es que este nódulo que está aquí mide no sé cuánto y las células que y no te mira a los ojos. Pero si usted le pregunta a una persona que está viviendo el cáncer y le están haciendo quimioterapias, te va a poner la enfermedad de otra manera. Y te va a mirar a los ojos y va a llorar y te va a decir lo que está viviendo. ¿Verdad que son dos cosas distintas? Son dos maneras distintas. Y yo seguí aquí, no sé por dónde voy aquí. Ya eso lo dije. Cuando Habacuc habla sobre el justo, pero el justo vivirá por la fe. Cuando Pablo dijo eso allá en el Nuevo Testamento, ya Habacuc lo había dicho acá. Entonces suponemos que Pablo lo tomó de Habacuc, porque la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Y Habacuc, más adelante, después de que él dijo, llora, pregunta, usted puede decir, reclama, él también espera, calla, guarda silencio. Y más adelante vemos que Dios le responde. Y después él termina con un cántico y le da gracias a Dios, con dolor. Como Habacuc fue un salmista, los judíos la Biblia tiene ¿cuántos salmos? 150 salmos. Pero tiene 63, vea, 63 que son de dolor, de queja, de angustia, de desesperación, de momentos tristes. Son 63 salmos de 150. Y nosotros como cristianos hay veces queremos ser emocionalistas y no decimos que no queremos ser fatalistas y queremos, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Pero hay veces no nos sentimos así. A veces no nos sentimos y usted dice bendecido y en victoria, pero usted no se siente así. Hay días en que usted no se siente así y es válido, como dice un dicho por ahí, no sentirse bien o no estar bien. Sí, es válido, porque si el Señor le permitió a David decirlo y lo puso aquí y no lo editó, sino que lo dejó ahí, y el Señor le permitió a Habacuc decirlo y no lo editó y lo dejó ahí, ahora ¿por qué el Señor no va a escucharlo a usted que también lo diga? Cuando el Señor vimos cuando Ana, las hermanas de Lázaro, Marta y María, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ellas dijeron? Señor, y me imagino llorando, ¿por qué? ¿Por qué no viniste? Y lloraban. Usted sabe, el que ha vivido el dolor de una pérdida, uno llora sin medir ni qué dices, ni qué haces, y te sale el llanto de acá adentro. El que ha perdido a un familiar sabe. Hay un escritor que se llama C.S. Lewis, el cual escribió un libro antes de haber pasado por un dolor de esos, y él escribió un libro. Pero después que escribió ese libro para hablar sobre el dolor y refutar a los ateos que dicen que si Dios es Dios, ¿por qué permite el dolor? Entonces él escribió ese libro para refutar y aclarar eso del dolor. Pero después que había escrito ese libro se le muere la esposa. Y entonces él escribió otro libro
ya sabiendo lo que es el dolor de una pérdida. Y es diferente. Usted lo lee y es diferente. Si usted quiere saber, usted me pregunta cuál es el libro, yo le digo al final cuáles son los dos libros. Lea uno primero y después el otro y verá que eso es diferente. Entonces estamos en Marta y María y llega Jesús. Y Marta y María le reclaman y le dicen y lloran delante de él. ¿Y Jesús qué les dice? Jesús les refuta. Jesús les dice no lloren. ¿Por qué dicen eso? No, él también llora con ellas. Y se identifica con el dolor de ella, y se identifica con la pérdida de ella, porque dice que Jesús es varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Él no vino aquí a solo decirnos a nosotros que tenemos que estar bendecidos y en victoria, y si usted no lo dice, entonces usted no tiene fe y usted es un fracasado. No, está bien sentirse así, está bien sentir dolor, pero es un dolor abrazado de Dios, de no soltarse de ahí, de hacerse las preguntas que usted quiera, pero agarrado de Dios. Porque hay gente la cual sufre un dolor, sufre una pérdida, porque llegó a estas congregaciones, a nuestras iglesias, a reunirse con nosotros, a hacer comunidad con nosotros, y les decimos, usted siempre tiene que estar bendecido y en victoria, pero esa señora o ese señor llega a su casa y no tiene que comer. ¿Y cómo va a decir yo estoy bendecido y en victoria? O no tiene que ponerse, y usted le va a decir, diga, usted está bendecido y en victoria. O tiene una enfermedad y le dieron 3 meses de vida y usted le dice, usted tiene que decir, está bendecido y en victoria. No, déjelo sufrir su dolor. Déjelo vivir su momento de dolor y de pena. Usted le tiene que decir, pero tiene que vivirlo abrazado de Dios. Diríjase a Dios, llegue a Dios, abrácese con Dios. Tenga intimidad con Dios. Ese es el gran problema de nosotros, que es que no tenemos una vida de oración eficaz porque no tenemos intimidad con Dios. No somos capaces de llegar a Dios y decirle, Señor, yo sé que yo hablé mal. Señor, yo sé que yo hice mal. No, llegamos ante el Señor es con esto. Señor, si en algo te he fallado, tristemente, no nos creemos que somos pecadores, no nos creemos que cometemos errores. Y llegamos ante Dios con esa oración falsa, Señor, si en algo te he fallado. Hermano, usted sabe que usted falla, usted sabe que usted comete errores. Llegue delante del Señor con todas sus palabras, muy natural. Aquí adelante podemos hacer oraciones muy correctas y tratamos de llevarlas por un buen camino, y tal vez usted aquí se demore 10 minutos, 15 minutos orando y en su casa no ora ni 2 minutos. Entonces haga mejor, en su casa ore 10 minutos, 15 minutos y aquí ore 2. Hágalo así. Y sí, somos así, porque somos así, somos de esa manera. Si nos están viendo, somos una cosa. Si no nos están viendo, somos otra cosa. Pero si Dios nos está viendo. Habacuc sabía que Dios estaba ahí y que Dios lo estaba escuchando. Habacuc lo sabía. Y solo en estos 4 versículos yo pude ver una enseñanza tan grande, que es de ser humanos, de llegar a Dios tal cual somos y de hacer nuestras preguntas. Y Dios se va a quedar ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo que escuchó a Habacuc y que lo escucha a usted y que me escucha a mí. Pero así como Dios no cambia, los seres humanos tampoco cambiamos. A pesar de la modernidad, a pesar de todos los cambios que tenemos, lo que cambia es la manera como vivimos, como vestimos. Pero los seres humanos seguimos siendo lo mismo. Por eso nos podemos identificar con estos personajes, aunque vivieron y que de ellos ya no queda sino el polvo. Y nos podemos identificar con ellos. ¿Por qué? Porque somos iguales. No cambiamos, somos iguales. Si usted dice que Adán y Eva pecaron y que cuando usted ve a Adán y Eva allá en el cielo, si se salvaron, usted le va a reclamar, no, cuando usted esté allá esto ya se le olvidó. Porque ya usted no va a tener ese pensamiento. Entonces somos iguales. ¿Que pecamos de distinta manera? Sí, somos iguales.
Los grandes pensadores y hombres de la filosofía que se convirtieron en hombres ateos, y no me voy a poner aquí a decir nombres porque no estoy en un público el cual yo diga, voy a decir esos nombres que van a saber quiénes son. Son filósofos los cuales son buenos en la historia y son conocidos y reconocidos en la historia, los cuales vivieron de niñez una religión. Unos fueron en la religión judía, otros en la religión católica, otros protestantes, pero fueron hombres los cuales fueron levantados en una religión que no permitía hacerle preguntas a Dios difíciles. No permitía. ¿Pero por qué es malo? Cállese, no pregunte por qué es malo. ¿Que Dios es bueno? Sí, Dios es bueno. ¿Y por qué permite la guerra? Bueno, porque Él es Dios. No sabían cómo responderle a esos niños. No sabían cómo mostrarles al Dios de misericordia y de amor que permite todas esas cosas. Sí, pero que Él sigue estando en el mismo lugar donde ha estado siempre. Entonces esos hombres, esos grandes hombres, para la historia secular, se convirtieron en los más grandes ateos y los que defienden el ateísmo. Y que cuando tú estudias te mandan a leerlo, de Sigmund Freud, vaya y lea de este, y vaya y lea de aquel. Y usted dice, hombre, ¿quiénes eran? Hombres, los nombres raros. Bueno, esos hombres les pasó eso. No permitamos que a nuestros niños les pase eso también. Explíqueles. Dígale que las enfermedades llegan a todo el mundo, sea rico, sea pobre, sea actor, sea ahora TikTok, se va a enfermar porque este cuerpo es así. Coma sano, no coma sano, coma, yo no sé, la gente hace ejercicio, hace que come fruta, igual se enferma. Que come no sé cuánto, que se enferma. Uno que vive estresado, que el estrés, se enferma. El que hace ejercicio, que va y drena todo eso que vivió en el día, se enferma. Entonces, ¿qué es lo que no nos enferma? ¿Qué es lo que garantiza que no nos vamos a enfermar? ¿El ser cristiano? No. Entonces mucha gente llega aquí y llega con esa confusión de que no va a tener problemas, de que no va a tener enfermedades, de que aquí no va a encontrar gente que también tiene sus errores, sus diferentes caracteres, que todo el mundo tiene un carácter, que todo tiene una manera de ser, y se chocan con esa humanidad, pero es que no somos seres glorificados, somos humanos. Y usted muchas veces no se tome las cosas personales, páselo por alto. ¿Quién no lo saludó? Bueno, lo saludó después, se lo saludo yo pues. ¿Qué se fue? Yo soy una que me voy corriendo. Porque yo vivo allá, hermano, allá. Usted va allá vivo yo. Los que han ido a ese penthouse que yo tengo por allá, y yo me voy a pie. Porque yo no voy a gastar mi dinero en un taxi de aquí para allá que me cobra 10,000. No, yo trabajo bien duro y a mí me duele mi plata. Y a mí me duele también el trabajo de mi esposo. Y eso lo tomo como un ejercicio. Y llevo a mis hijas por ahí así. Y llegamos allá. Y prendemos los ventiladores. Sí, entonces por eso me voy corriendo. Cuando usted está en su casa, yo todavía no he llegado. Entonces yo me voy primero para llegar primero que usted, pero aún así no he llegado. Entonces, hermanos, somos humanos. Habacuc Dios lo presenta como humano. No se presente como que usted es bendecido y en victoria todo el tiempo. No. Llore. Hay veces tenemos muchas cosas reprimidas aquí, guardadas aquí, pero no puedo mostrar de que soy débil. No puedo mostrar la debilidad. No puedo decirle a Dios por qué. No, dígale a Dios por qué. Dígale a Dios por qué. De una manera reverente, de una manera en la cual Dios sabe que usted tiene dudas, pero más no tiene incredulidad. Ayer explicábamos, un hermano que es una pregunta sobre la blasfemia a Dios. Cuando usted busca la palabra blasfemia, no es solo hablar mal. El origen de esa palabra es el que no tiene creencia, no cree en lo que el Espíritu Santo le dice. Y no creerle al Espíritu Santo, ¿a toda quién le va a creer? Entonces usted no tiene manera de ser perdonado. Porque el Espíritu Santo, ¿cuál es el trabajo de él? Es el que redarguye de pecados.
el que te hace ver que eres pecador y te habla ahí adentro, y te habla acá, y pone eso ahí, que hiciste mal, y te quebranta. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo haga eso, no tiene salvación, no tiene solución. Por ende, ese pecado no puede ser perdonado, porque si usted no confiesa sus pecados, no le son perdonados. ¿Cuál es el pecado no perdonado? El no confesado. No importa cuál sea. Si usted no confiesa, usted no puede ser perdonado. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesucristo fue levantado entre los muertos será salvo, dice la Biblia. Pero usted tiene que confesarlo. Usted tiene que reconocerlo. Si no lo reconoce, no reconoce su condición, usted se va a perder. También ponía el ejemplo de una persona a la cual se encierra en por eso salieron los conventos y los monasterios, de gente que como que sentía que si tenía trato con los demás, o si estaba en el mundo, se iba a contaminar, iba a pecar más rápido. Lo que no sabían era que ese muerto se lo estaban llevando allá a ese convento también, porque usted va a cargar con ese problema. El problema somos nosotros, no los demás. Y allá en ese convento y en esos monasterios hicieron desastres, y se dieron cuenta que de nada valía encerrarse y meterse allá y aislarse del mundo si el problema lo cargaban ellos encima. Entonces, el que está en el mundo y peca, mata, roba, todos los pecados horribles que usted se quiera imaginar, y el que está encerrado en su cuarto, que no sale, que no vea con nadie, que no habla con nadie, que está igual de perdido que aquel. Igual de perdido. Igual de perdido. Entonces no nos da eso licencia para salir y hacer y deshacer. No, nos da licencia es para entender de que somos pecadores, de que el problema lo tenemos nosotros, de que no importa en las circunstancias que usted esté viviendo, que no importa lo que usted esté pasando, no importa cómo el mundo esté, y si estamos en una anomia espiritual, que usted no sea así, que usted no se ajuste a lo que más le conviene, sino que usted vaya a la palabra y diga, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor que debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es lo que debo hablar? ¿Qué testimonio debo dar? Porque ahorita ajustan la ley a que si tú eres infiel, entonces, bueno, es que de la infidelidad, bueno, no es tan mala, es que bueno, fue una debilidad, fue un momento, lo justifican. Si son ladrones, entonces, no, porque es que todo le pertenece a Dios, y de Dios es el cielo, la tierra, el universo, y justifican el no orar, y justifican el no ayunar, y se justifican, y van aplicando la ley a su manera. Por eso estamos como estamos, y por eso es que ahorita todo el mundo cree lo que yo creo. No, lo que yo siento. No es lo que usted siente, es lo que Dios dice. Usted puede sentir lo que sea. Usted puede sentir, y por eso es que ella dice, yo me siento hombre, yo me siento gato, yo me siento lo que quiera. Es que yo no siento orar, es que yo no siento diezmar, es que yo no siento ir para la iglesia. No, yo no siento, yo no tengo ganas, es que no tengo. No, oblíguese a venir a la iglesia, oblíguese a ayunar, o si sea un día al mes, quebrante esta carne. El sentir no es algo que sea del espíritu. Abacú aquí no sentía nada bueno. Abacú aquí solo sentía era, ¿qué diríamos en una palabra ahí cuando usted se siente como que con impotencia? Y usted tiene que decirlo, y usted tiene que llorar, y usted tiene que gritar, y usted tiene que hacerlo, porque así no, eso aquí, lo tiene aquí. Entonces usted hágalo como hizo Abacú, venir delante del Señor, que el Señor le va a dar la respuesta que usted necesita.
Y si no es la respuesta que usted quiere, el Señor le va a dar descanso a recibir esa respuesta. Porque Habacuc no recibió después una buena respuesta y después lo vamos a ver. Porque ese pueblo después fue cautivo, llevado 70 años a otra nación con otra cultura, y no que venga a conocer, no, usted va siendo esclavo. Y un esclavo en esa época no valía nada. No tenía ningún derecho. En ese momento no existían los derechos humanos. Así que con usted podían hacer lo que a ellos bien les pareciera. Entonces, mi hermano, el llamado hoy es acercarnos al Señor como humanos, tal cual somos. Porque somos hijos de Dios, pero no somos dioses. Somos hijos de Dios y somos humanos. Él hizo una gran diferencia entre los humanos, los ángeles y Él. Aunque dice que somos a imagen y hechura de su semejanza, pero no tenemos los atributos que Dios tiene. Y como no los tenemos, tenemos que reconocer cuál es nuestra condición, en qué condición estamos. Pero llegar delante del Señor, abrazarse ahí, hasta recibir sus respuestas, hasta recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Habacuc más adelante hace un cántico que dice: aunque la higuera no florezca, y aunque las vides no haya fruto, y aunque los campos no den su producto, y aunque las vacas, y ahí se va, y aunque los corrales estén vacíos, y todo eso lo estaba viviendo. Él no lo estaba diciendo por decirlo, es que así estaban. Los asediaron, los encerraron, y ellos no tenían, hasta que ya los debilitaron, ahí los invadieron. ¿Y por dónde usted se debilita primero? El estómago. No coma y usted ya se está muriendo. Y no tome agua y se está muriendo. Así lo hicieron con ellos los babilónicos. Le cerraron toda la entrada, por ende no podían salir a pastar a los animales, no podían moverse de allí. Le cerraron las entradas de agua, los pozos se secaron. Cuando ya el pan se acabó, el pan dura mucho, ¿sí? Y más si no tiene levadura. Dura mucho. Cuando el pan se les acabó, ellos dijeron: ya están débiles, entremos. ¡Pum! Y eso lo vivió Habacuc. Pero él dijo: con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Pero antes de llegar a ese con todo yo me alegraré en Jehová, está el capítulo 1, donde él está haciendo todas esas preguntas a Dios. Antes de llegar allá, primero pasó esto. Y hay veces solo hablamos de la parte bonita, pero no hablamos de lo otro que no nos parece como tan bonito. Y también tenemos preferencia de personajes a los que hablamos. No, yo hablo de este porque me parece mejor. O yo hablo de este porque me parece mejor. Pero no. Veamos también la parte humana de esos personajes. Dios los dejó ahí. Veamos la parte humana de David, la parte humana de Moisés, la parte humana de Josué, la parte humana de Isaac, y nos identificamos con ellos. Así nos sentimos de que no vamos a poder alcanzar una vida espiritual como ellos. Antes de llegar a ciertos niveles espirituales, Dios nos permite pasar por procesos y pruebas los cuales nos van a ayudar a llegar allá. Pero si usted no se abraza de Dios, si usted no pelea allí esa bendición con Dios, y no es tanto con Dios, con usted mismo, con su carne, usted no va a obtener esas bendiciones. Usted dice: esos grandes hombres de Dios, y esos grandes hombres de Dios pasaron por procesos, por dificultades, por enfermedades. Hombres grandes de Dios en la Biblia y también de esta época que tenemos nosotros. A mí muy poco me gusta hablar de mí, yo no soy ejemplo ni testimonio para nadie. Y no veo correcto hablar de sí mismo aquí adelante. Pero hay mujeres y hombres los cuales han vivido procesos, han vivido momentos, están en espera de una respuesta. Pero aunque esa respuesta positiva no llegue, usted no se despegue del Señor. Porque si usted se va de esta tierra, usted se va a descansar. Pero lo que pasa es que no nos queremos ir, no nos queremos morir. Pensamos en los hijos, en la mamá, en lo que dejamos aquí. Yo pienso en mis hijas, en mi mamá, en mi hermano. Y usted tenga o no tenga sueños, o tenga o no tenga metas, usted un día se va a partir de esta tierra. Porque usted tiene algo que es eterno dentro de usted,
y que es el verdadero usted. ¿Sabe qué es? Este cuerpo no es el verdadero él. Y esto que usted ve aquí de mí no soy yo. Hay un alma dentro de nosotros que es eterna. Esa alma eterna es la que va a ir al lugar que usted decida ir en vida, cuando esté en este cuerpo vivo. Ahí donde usted va a ir, esa alma eterna va a ir a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. Y no importa los problemas que tengamos, dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y no solo vivirá aquí, está hablando de una vida eterna, que es lo más importante. No hace muchos años mis hermanos que aquí ya tienen unas cuantas canas, eran jóvenes y bellos, como dice el pastor. Eran jóvenes y bellos. Y ahora se ven al espejo y no se sienten tan bellos. Pero es un honor llegar a ese momento. Yo digo que para mí va a ser un proceso aceptar las canas. Ya yo tengo unas cuantas por ahí, en este poco de pelo ahí. Entonces, yo digo, para mí va a ser un proceso. Yo no sé si yo llegaré a ver mi cabello blanco, como el de mis hermanas, que me encanta. Yo no sé. Pero usted tiene que vivir su proceso, su momento. Usted tiene que vivir su vida, que sea una vida provechosa, que sea una vida que termine como la de Habacuc. Y si usted no lo ha leído, le invito a leerlo. Que usted pueda hacer ese último cántico, que usted pueda dar una alabanza en los últimos días de su vida, dándole gracias a Dios por todo. Aunque esté enfermo, aunque le duela la rodilla, aunque le duela hasta el pelo, usted pueda decir, gracias Señor. Gracias por lo que no tuve, por lo que tuve, por lo que tengo ahorita. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo dije que hoy iba a ser corto. Y usted va a cantar conmigo un cántico el cual estos muchachos de la alabanza cantaron, que a nosotros nos identifica mucho, porque este tema ellos no sabían, y cantaron de la fidelidad y de la bondad de Dios. Y aunque usted diga un por qué, la fidelidad de Dios va a estar allí. Y aunque usted diga, ¿por qué a mí? La bondad de Dios está allí y la fidelidad de Dios está allí. Eso no se va a quitar, eso no va a dejar que Dios siga siendo Dios. A Dios no le importó dejar allí esos por qué de estos hombres. Él sigue siendo Dios y les respondió a su tiempo. ¿Cuánto tiempo después de que David fue ungido pudo ejercer como rey? 18 años después. Entre 18 y 20 años. Esperó David. ¿Cuánto tiempo tienes esperando una respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo estás anhelando ser un hombre o una mujer de oración? ¿Cuánto tiempo estás esperando en ser lo que Dios dijo que tú ibas a ser? Un predicador, un evangelista, un misionero, un profeta. ¿Cuánto tiempo tienes esperando? Pero el Señor va a cumplir su palabra a medida de que tú vayas luchando tu batalla y que tú vayas allí aferrándote a Él. Pero vayas quebrantando esta carne, porque con esta carne no se puede llegar. Cierre sus ojos, levante sus manos y cántelo con todo el corazón. Que se escuche fuerte. No importa lo que usted va a encontrar cuando salga de aquí, de esta puerta para allá. El problema que tiene allá. Váyase llenito del Espíritu. Váyase llenito de Dios. Tu fidelidad es grande. Dios ha sido fiel en medio del problema. Dios ha sido fiel en medio de la enfermedad. Dios ha sido fiel en medio de la escasez. Dios sigue estando allí. Bendito. Cántelo porque esto es una oración. Grande es tu fidelidad.
por estar aquí con nosotros. Gracias por en medio de la enfermedad, de la dificultad, Señor. Tú has estado allí fiel. Gracias, Señor, porque tú nos das cada día y cada mañana una nueva vida, un nuevo día, Señor. Nos das este sol, Señor. Nos das el aire. Todas estas cosas que son gratuitas para nosotros y que las hiciste bellas para nosotras, Señor, y que nuestra vida ha sido fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y si Dios ha sido bondadoso con usted, cántelo fuerte. En mi vida ha sido bueno. Ha sido tan bueno, Señor. Ha sido tan bueno En mi conmigo. vida ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Con mi ser, con cada Con mi último aliento, Señor, yo te alabaré, yo te cantaré de la bondad de Dios. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y ayúdanos a permanecer fiel hasta el último momento. Ayúdanos a ser fiel pase lo que pase. Aunque este mundo, Señor, se aparta, aunque este mundo cada vez se aleja de ti, ayúdanos a acercarnos más a ti, a tomar decisiones firmes de seguirte, de servirte, de amarte con todo nuestro ser. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer, a avanzar, a crecer, a ser mujeres y hombres llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, Señor. Persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. ¿A cuántos Dios los persiguió? Dios a mí me persiguió desde que era niña. Y tal vez hay veces cantamos y no vemos la letra. Y Dios nos persiguió desde que estábamos muy pequeños. A mí me persiguió desde niña. Y yo no había pensado en eso hasta este momento. Y gracias le doy al Señor por haberme alcanzado. Porque yo no me detuve a esperarlo. Él tuvo que salir a mi encuentro. Y a usted y a mí también nos llama a eso. Tenemos algo tan grande que no lo apreciamos. Tenemos algo tan maravilloso que no le damos el valor necesario. Y no es cantar por cantar. No es aquí llorar por llorar. Es ver la importancia de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios ha puesto en su mano, y darse la oportunidad de ser humano, de mostrarse tal cual es, de llegar a la presencia del Señor y cantar estas canciones con el corazón, con el alma. Si usted quiere un avivamiento en su vida y si usted quiere cambiar a pesar de sus errores, Dios va a llegar y lo va a avivar y lo va a levantar, porque necesitamos en este tiempo gente llena de Dios, no solo
gente que vengan a llenar un puesto en la iglesia. Necesitamos gente comprometida con la labor, gente comprometida con querer ver a su familia salva, a sus vecinos salvos, a sus compañeros salvos. Usted se monta en el metro y ve tanta gente, y de esos usted es una luz la cual tiene que ser diferente. ¿Y qué estás haciendo para ser diferente? ¿Por qué tienes una contienda en tu corazón contigo mismo y lo reflejas con los demás? ¿Por qué? Si el Señor Jesús vino a este mundo, fue a cambiarnos y llegó a nuestro encuentro para que fuéramos diferentes, para que tengamos paz, para que tengamos amor, para que tengamos consuelo, con problemas, sí, con dificultades, sí, con pruebas, sí, con enfermedades también. Pero que eso no te dé pie para tu ser negligente, para no buscar la presencia del Señor. Aquí no vinimos a mostrarnos, aquí venimos a buscar de Dios. Hacer a esos tizones que se están apagando, ayudarlos a prenderse, a no terminarlos de apagar, a amar a aquel que se va, a amar a aquel que está enfermo, amar, llamar, buscar a aquel que no ha venido. Amarnos como hermanos. Cuando la Biblia dice amar a su prójimo, es fácil amar a alguien que te hace el bien, pero qué difícil es amar a alguien que te hace el mal. Es muy difícil, porque tú no lo quieres ver, porque tú no le quieres hablar. Pero el Señor Jesús tenía a Judas al lado y lo trató igual que a todos los demás. Nunca hizo diferencia con él, aunque sabía lo que él iba a hacer. Y como cristianos tenemos que mostrarnos como somos, pero somos gente diferente, somos gente transformada. ¿Y qué cristianismo es que tenemos? ¿Qué vida es la que estamos llevando? Póngase la mano en el corazón, examine su vida, y que desde hoy, ya que este país va a vivir un cambio en su vida, también tenga un cambio. Y el cambio no le dan los hombres, el cambio solo lo da Dios. Solo lo da Dios. Dios les bendiga.